Supercrack Estrella presenta Gigantes Ángeles Caídos en la Antártida. Me encanta esta herramienta que es Google Earth. Gracias a ella encontré en la Antártida lo que parece la cabeza de un gigante fosilizado. Los fósiles son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos. Dichos restos, conservados en las rocas sedimentarias, pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología. Los fósiles ganaron gran importancia en la historia reciente al descubrirse que más que simples rocas, como se creía hasta entonces que eran, constituían restos de animales tales como mandíbulas, huesos y también vegetación de hace millones de años. El fósil más antiguo fue descubierto en Groenlandia y data de aproximadamente 3.700 millones de años. Estos fósiles se encuentran adheridos a lo que además son las rocas más antiguas del mundo. Se tratan de microbios originados por la adhesión de partículas carbonatadas a ellos. ¿Qué es un fósil? Definición. Los fósiles son restos orgánicos que han dejado animales y plantas hace millones de años y aún perduran hasta nuestros días. Un fósil es capaz de guiarnos a través del tiempo para dar sentido a la historia de la Tierra. Estos restos de organismos de épocas pasadas tienden a conservarse adheridos a rocas sedimentarias y nos muestran cómo eran los habitantes de la Tierra hace millones de años e incluso cuáles eran sus costumbres gracias a los fósiles en los que se ha dejado grabado el rastro de actividad en ellos. Por tanto, la pregunta de qué es un fósil sirve para dar respuesta a de dónde venimos. Los gigantes se han convertido en figuras fantásticas que aparecen en cuentos y películas para niños. Sin embargo, hay quienes sostienen que los humanos gigantes existieron en la etapa prediluviana de la historia, pero, ¿hay algún argumento que pruebe su existencia? Apuntes históricos, gráficos hechos por observadores antiguos e incluso esos humanos de gran tamaño podrían ser testimonio de que humanos inmensos recorrieron el planeta. Los Agatir, una civilización enigmática de la tribu Scythian, en el 3500 a.C., construyeron un sistema subterráneo de túneles conocidos como la Galería de Hiperbórea. Esta construcción estuvo oculta por miles de años hasta que fue descubierta en los 70 por un grupo de arqueólogos, en la actual Rosia Montana, Rumanía. Sin embargo, el gran hallazgo no fue el sistema subterráneo, sino los restos de humanos que tendrían 10 metros de altura. La leyenda de los gigantes de Agatir no es la única. Al otro lado del mundo, en el sur del Ecuador, una pequeña población cercana a la frontera con Perú fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar dicen que de ahí se han recuperado huesos de humanos gigantes. Muchos de estos estarían en colecciones privadas de todo el mundo. Una de las personas que habría conservado estos huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado, nacido en 1912, en Loja, Ecuador. Los huesos, que estuvieron en su posesión hasta su muerte en 1999, fueron encontrados en el pequeño poblado llamado Changaymina, una parroquia del cantón Gonzanamá, de la misma provincia, ubicado a 755 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador. Changaymina deriva de dos voces quichuas. Changa, que se refiere a pierna, en particular al fémur o en general a los huesos humanos, y mina, que significa depósito. Curiosamente, un depósito de osamentas puede ser también un cementerio o lugar donde descansan los huesos de los fallecidos. En 1965, el padre Vaca fue asistido por un grupo de 25 personas que exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo de un gigante. Allí encontraron los restos de su cabeza, luego el tronco y por último las extremidades. El descubrimiento coincidió con el milenario nombre del pequeño poblado, Changaymina, donde podría haber existido la ciudad cementerio de dioses. Al sacerdote le apasionaba la arqueología. Esa afición y las leyendas que contaban los habitantes de la zona lo llevaron al descubrimiento de estos restos. El explorador holandés Jacob Lemayne navegó por Sudamérica en 1615, y dejó un mapa del área del puerto deseado en la Patagonia Argentina. En las explicaciones cartográficas resalta un detalle extraño. Describe el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. El jesuita, antropólogo y naturalista español José de Acosta, que desembarcó primero en la isla española del archipiélago de las Galápagos en 1571, para iniciar su recorrido en tierra desde el Perú en 1572, escribió en su Historia Natural de las Indias que los chichimecas, pueblos originarios de México, eran gigantes que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos lechugas.
Por su parte, Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito de 1789 que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas en las actuales Manabí, península de Santa Elena y en los territorios de los Caranquis, de Imbabura pertenecen a los mismos gigantes referenciados en los textos bíblicos. Estos testimonios se corroboran con los hallazgos más recientes de otro sacerdote, el padre Carlos Miguel Vaca, que coinciden con otros descubrimientos idénticos en todo el mundo. Chiangay Mina, la ciudad cementerio de los dios permanece oculta, pese a los testimonios de exploradores y arqueólogos, la ciencia contemporánea todavía le debe una explicación a la humanidad. No es un cuento de hadas, es el primer esqueleto completo de una persona con gigantismo de la época de los romanos. Con 202 centímetros de alto, el hombre debió de ser un gigante en la Roma del siglo III de nuestra era, donde la estatura media rondaba el 1,67. Como contraste, el hombre más alto de nuestra era mide 251 centímetros. Arqueólogos rusos descubrieron una necrópolis con al menos 27 tumbas que tienen esqueletos parecidos a restos de gigantes y que datan de la época del Imperio Bizantino, en la ciudad de Kerch, en la costa este de la península de Crimea. Un lugar donde hay pirámides bajo tierra y bajo el mar con tecnología de los ángeles caídos. Esta es la razón por la que está a punto de ocurrir una guerra, la lucha por esta tecnología. Según consigna RG, las labores dieron con cerca de 30 entierros, en los que encontraron restos óseos de adultos y niños. De igual manera, entre algunas de las pertenencias de las personas enterradas se encontraron pendientes de bronce con colgantes de vidrio, brazaletes de bronce, fragmentos de cinturones de cuero y cabellos humanos. En ese sentido, estos hallazgos permitieron establecer que los restos óseos corresponden, preliminarmente, a ciudadanos que vivieron entre los siglos XI y XIII después de Cristo. Sin embargo, la incertidumbre de los arqueólogos se ha posado sobre los entierros, pues los cajones miden unos 2,3 metros de largo y hay esqueletos que es de casi 2 metros, algo que sería una anomalía y que aún no es explicado por especialistas, pues una persona adulta alcanzaba a medir 1,6 metros en esa época. Lo más sorprendente es que aquí están enterradas las mismas personas que visitaron el templo de Juan Bautista, dijo el subdirector del Departamento de Protección de Monumentos del Museo Histórico y Cultural de Crimea Oriental, Vladimir Frolov. De pronto, se siguen realizando investigaciones para dar con mayores detalles sobre el increíble hallazgo. Esta iglesia de San Juan Bautista, del siglo VIII, fue fundada en Kerch, Crimea, durante el período de gobierno de Khazar. La iglesia de piedra se redondea por los árboles verdes de la primavera. La iglesia de San Juan Bautista en Kerch es un maravilloso monumento de arquitectura bizantina. Está clasificado como un templo con cúpula cruzada de la escuela cristiana oriental. Las analogías más cercanas provienen de las regiones asiáticas del Imperio Bizantino y de su capital, Constantinopla. Aquí estaban enterrados los gigantes. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el Dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. Las huellas científicas. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo.
Esta zona en particular es conocida como el cráter de tierra de Wilkes y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. Se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. Si bien no podemos tomar todas estas palabras como ciertas, algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. Según el libro de Enoch, los ángeles caídos están atrapados en la Antártida. ¿Tenemos algo que temer? La cabeza fosilizada podrían ser restos de estos ángeles caídos, antes de que fueran encerrados bajo el hielo de la Antártida. Un evento que duró pocos segundos congeló y encerró bajo el hielo a estos ángeles caídos, en un lugar de una copia de los Alpes suizos, con sus valles, montañas y lagos. Dentro de este lugar habría una bolsa de oxígeno. Ahí están encerrados algunos de los ángeles caídos. Un paraíso que una vez fue tropical. La Antártida se encuentra ahora cubierta por una enorme capa de hielo que abarca el 98% de su superficie. Desde que fue redescubierta en el año 1911, esta masa de tierra del extremo sur se convirtió en un tema intrigante en todo el mundo, con varias superpotencias mundiales mostrando un deseo sin precedentes por preservar esta tierra desolada. Un año después de que los chinos llevaran a cabo un mapeo de la zona en 2005, los científicos de la NASA anunciaron que sus satélites habían detectado una gran anomalía electromagnética enterrada bajo la capa de hielo congelada. La Antártida es un lugar misterioso. Su inhóspito ambiente ha impedido su correcta exploración, lo que ha generado muchas teorías. Ahora, es posible que existan ángeles caídos encarcelados en el lugar y que aún estén vivos. Los ángeles caídos se relacionaron con la humanidad, rompiendo las leyes de su superior. De esta unión nacieron gigantes, aunque es más que posible que estos gigantes fueran experimentos de los ángeles caídos que crearon híbridos de humanos con la especie de ellos mismos. De acuerdo al texto sagrado, Enoch fue el mediador principal de un conflicto bélico entre los ángeles caídos y los ángeles rectos que estaban bajo las órdenes de Dios. Hubo muchos sucesos durante aquel evento. Los ángeles caídos se relacionaron y experimentaron genéticamente con los humanos, también transmitieron conocimiento y tecnología prohibida con los habitantes de la Tierra. El libro de Enoch relata cómo estos seres llegaron al monte Hermón, la región que limita entre Líbano y Siria en la actualidad. Algunos pasajes del texto dice lo siguiente. 6:1 Y aconteció que, cuando los hijos de los hombres habían aumentado, en aquellos días nacieron para ellos hermosas y hermosas hijas. 6:2 Y los ángeles, los hijos del cielo, los vieron y los desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escogemos para nosotros esposas, de los hijos de los hombres, y engendren para nosotros, niños. 6:6 Y eran, en total, 200, y descendieron sobre Ardís, que es la cumbre del monte Hermón, y llamaron a la montaña de Hermón, porque en ella juraron y se ataron unos a otros con maldiciones. El monte Hermón sería su puesto avanzado de operaciones, o al menos así lo fue hasta perder la guerra celestial. De acuerdo al análisis de Ben Nun, el libro de Enoch dice claramente que fueron exiliados a la Antártida, donde continúan. ¿Es la Antártida una cárcel? Es posible que estos seres se encuentren dentro de una cárcel en la Antártida.
Existen pasajes en el libro de Enoc que sugieren a la Antártida como el lugar de exilio de los ángeles caídos. De hecho, se menciona cómo Enoc fue llevado a ese lugar para presenciar su encarcelamiento. 18:5 Y vi los vientos en la tierra que sostienen las nubes y vi los caminos de los ángeles, vi al final de la tierra, el firmamento del cielo arriba. 18:6 Y fui hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur. 18:7 Y los del oriente eran de piedra de color, y uno de perlas, y otro de piedra curativa, y las del sur, de piedra roja. 18:8 Y el medio alcanzó al cielo, como el trono del Señor, de estivio, y la cima del trono era de zafiro. Benen menciona que, en el pasado, la descripción de la Antártida era de un lugar tropical y caluroso. De hecho, hace miles de años, el hemisferio sur, durante el verano, podía tener hasta 24 horas de sol. Las 7 montañas mencionadas podrían ser fácilmente el monte Vinson, en la cordillera Sentinel de la Antártida. También hace referencia a las montañas cercanas de la zona donde yo muestro esta cabeza de gigante. También hay varios picos de montañas como las que menciona Enoch en su relato. Sería este el punto donde él pudo ver todo aquello. En ese lugar también aparece una cabeza de gigante, y en el otro extremo de la Antártida está la otra cabeza de gigante que yo encontré en mi canal. Bueno, en realidad yo encontré las dos cabezas. Recordemos que el monte Vinson es la montaña más alta de la Antártida, y está ubicada en todo el centro de la cordillera Sentinel. Según los expertos, destacó por sus picos nevados en la antigüedad, así como lo hace en la actualidad. El escenario es similar, y si el evento se llevó a cabo quiere decir que seres sobrenaturales como ángeles caídos se encuentran dormidos en la Antártida. ¿Qué sucedería si llegasen a despertar de su letargo y escaparan de su cárcel helada? De hecho, en la Antártida todo tiende a ser gigante. Un grupo de científicos acaba de filmar y capturar en las aguas de la Antártida criaturas marinas gigantes, como arañas acuáticas del tamaño de un plato sopero y medusas con tentáculos de 6 metros. Una flotilla de 3 barcos de investigación marina ha presentado este botín al regresar de una campaña de verano que ha llevado a los científicos a indagar en las profundidades del océano Antártico, más de 1000 metros bajo su superficie, para hacer un censo de los seres vivos que habitan estas heladas aguas. El gigantismo es muy común en aguas antárticas. Hemos recogido gusanos enormes, crustáceos gigantes y arañas de mar del tamaño de un plato, según indicó el científico australiano Martin Ridley, director de la expedición del barco Aurora Australis, al regreso de su viaje. Algunos viven en la oscuridad y tienen bonitos ojos grandes. Son peces muy raros, añadió Ridley. Tiene sentido que un mundo que fue habitado por gigantes tenga también cosas gigantes en él. Las arañas marinas gigantes solo habitan aguas polares. En las profundidades de los océanos polares habitan enormes criaturas con unas dimensiones que no podrían alcanzar en otras latitudes. Si no fuera porque ha sido en la Antártida, diríamos que han encontrado a Nessie. Pero ni estamos en Escocia ni se trata de una criatura mitológica. Es el elasmosáurido, de la familia de los plesiosaurios, más grande del mundo, con una masa corporal que superaba las 12 toneladas, duplica en tamaño a la mayoría de los reptiles de su familia conocidos hasta ahora, con sus entre 11 y 12 metros de largo. Además de enorme, es el reptil gigante marino más cercano a la extinción de los dinosaurios que se haya descubierto, cosa que refuerza la idea de que la extinción que se produjo hace 65 millones de años fue catastrófica, masiva y sin previo aviso. Coincide con el encierro de los ángeles caídos en el hielo de la Antártida. Hace más de 60 años las excavaciones en las cuevas de Qumran revelaron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen importantes destellos sobre el pasado de la humanidad. Pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos, un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim y al que se ha llamado el libro de los gigantes. La Biblia hace varias referencias a los Nefilim, sobre todo en el libro del Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del antiguo libro apócrifo de Enoch. Este antiquísimo texto religioso judío es atribuido al bisabuelo de Noé, aunque algunos eruditos han datado algunas de sus partes en torno al año 300 a.C. Enoch es un personaje desconcertante, por no decir más. El propio Génesis nos relata que vivió en la tierra 365 años, antes de ser tomado por Dios. Caminaba con Dios. Y él no era más
Dios se lo llevó a sí mismo. Durante su tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles que interactuaban libremente con los seres humanos y que, finalmente, provocaron un mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen así a una raza de híbridos demasiado fuertes y gigantescos, llamados los Nefilim. El origen de la palabra Nefilim no se conoce con exactitud, pero los expertos han propuesto varias traducciones posibles: los caídos, apóstatas o los que inducen a otros a caer. Independientemente del origen de su nombre, los Nefilim siempre han sido sinónimo de gigantes. Nefilim y viaje cósmico. El texto de los gigantes encontrado en las cuevas de Qumran ofrece una perspectiva diferente de la del libro de Enoch, aunque incompletos, los fragmentos de pergamino pintan un panorama desolador. Los Nefilim tomaron conciencia de que, como resultado de sus maneras violentas y antisociales, se enfrentaban a su destrucción inminente y pidieron a Enoch que mediase por ellos ante Dios. Así, comienza por detallar cómo los Nefilim asolaban la tierra acabando con todo ser viviente sobre ella, pero una vez que comenzaron a experimentar sueños proféticos, sus corazones se llenaron de temor. El primero que tuvo estos sueños fue Mawai, hijo del ángel Barakel. En su sueño, vio una especie de tablilla sumergida en el agua. Unas aguas que engullían todo menos a 3 nombres, lo que vendría a simbolizar el diluvio y la consecuente destrucción de todos los hijos de Noé. Sin embargo, este hecho no resultaba obvio para los Nefilim, quienes debatían el significado del sueño de Mawai, fracasando en la interpretación de estos signos. Poco después, 2 gigantes más, Oya y Aya, hijos del ángel caído Shenyasa, comenzaron a tener sueños similares, soñando como un árbol se desarraigaba por completo salvo por 3 de sus raíces. Después de esto, el resto del grupo de gigantes también empezó a tener sueños apocalípticos. Con eso, 2 de ellos tenían sueños y el sueño huía de sus ojos, y se levantaron y vinieron y dijeron sus sueños, y dijo en la asamblea de sus compañeros los monstruos: en mi sueño, yo estaba viendo esta misma noche y había un jardín, jardineros y regaban 200 árboles y grandes brotes salieron de su raíz toda el agua y el fuego quemó todo el jardín. Encuentran los gigantes que les diga el sueño. Los gigantes, al darse cuenta de la naturaleza profética de los sueños, buscaron la ayuda de Enoch, pero para su desgracia Enoch ya había desaparecido de la faz de la tierra, por lo que los Nefilim eligieron a uno de ellos para emprender un viaje cósmico en su búsqueda. Mawai se impulsó en el aire como los fuertes vientos y voló con las manos como las águilas, y dejó el mundo habitado y pasó sobre la desolación. El gran desierto de Enoch lo vio y lo saludó, y Mawai le dijo aquí y allí una segunda vez a Mawai: los gigantes esperan sus palabras, y todos los monstruos de la tierra. Si nació día de sí que se añadirían, nos gustaría conocer su significado. 200 árboles que caían desde el cielo. Este lugar bien podría haber sido el planeta Marte, pero también podría ser la Antártida, el mismo lugar donde yo muestro esta cabeza gigante. Este lugar de la Antártida donde está mi cabeza, es el lugar más árido del mundo, y el encuentro con Enoch habla de un desierto. Por desgracia, determinadas partes de los rollos han sido dañadas, pero el sentido general del texto resulta evidente. Uno de los gigantes viajó fuera la Tierra en busca de Enoch debido a su capacidad de interpretación de las visiones. El texto se vuelve muy interesante si sustituimos algunos términos y no lo consideramos como una historia alegórica, sino como una descripción de un evento real cuyo significado se ha confundido con el tiempo. Si tenemos en cuenta volar con las manos, como las águilas, como una metáfora, podemos crear la hipótesis de que Mawai despegó de la Tierra en una nave espacial. En este caso, desolación en el gran desierto podría referirse al espacio interestelar. Depende de lo lejos que estemos dispuestos a llegar partiendo de un pergamino fragmentado de hace 2000 años. Enoch envía a Mawai de vuelta, prometiéndole que hablaría con Dios por él. Pero por desgracia para los gigantes, las tablillas que Enoch les envió como respuesta no trajeron buenas noticias. El escribano Enoch copia de la segunda tablilla que Enoch envió en la misma mano de Enoch el notorio escriba en el nombre de Dios el grande y santo, a Shenyasa y a todos sus compañeros. Que sepa que no oír las cosas que has hecho, y que tus mujeres, ellos y sus hijos, y las mujeres de sus hijos por tu licenciosidad sobre la tierra, y ha habido sobre ti, y la tierra está clamando y quejándose de ti y de las obras de tus hijos, del daño que le has hecho hasta que Rafael llegue. He aquí, la destrucción está llegando, un gran diluvio, y destruirá a todos los seres vivientes y lo que esté en los desiertos y mares. Y el significado del mensaje para ti sobre el mal. Pero ahora, afloja los lazos que te unen al mal y ora.
El texto no menciona si los Nepilim oraron o no a Dios, pero lo cierto es que acabaron desapareciendo, demostrando una vez más la eficacia del conocido como diluvio universal. Ben Nun cree que esto se ajusta a la descripción de la Antártida durante la temporada de verano del hemisferio sur, cuando hay luz diurna 24 horas. En cuanto a las 7 montañas, esto parece referirse al monte Vinson en la cordillera Sentinel de la Antártida, según Ben Nun. También se refiere a 6 montañas cercanas en el rango que podrían calificar como las montañas descritas en el libro de Enoch. Monte Vinson es la montaña más alta de la Antártida, y está situado hacia el centro de la cordillera Sentinel, habría destacado tan espectacularmente con sus picos nevados en la antigüedad, como lo hace hoy. Con respecto a la alineación sur y el este de las 6 montañas adyacentes al monte Vinson descritas en el libro de Enoch, Ben Nun especula que esta era su alineación antes de la inundación catastrófica, que coincidió con un cambio del eje de rotación de la Tierra. Esto corresponde a la investigación llevada a cabo por Sir Charles Al Gore, que afirma que los cambios de polos han sido una ocurrencia regular en la historia de la Tierra. En su libro de 1958, La corteza cambiante de la Tierra, Al Gore propone que un cambio de polos había sucedido al final de la última edad de hielo, alrededor de 11.000 a.C. La conjetura de Ben Nun es interesante, pero como se puede ver en el mapa mostrando la cordillera Sentinel, donde se encuentra el monte Vinson, hay mucho más que 7 montañas en la cordillera. La conjetura de Ben Nun no es concluyente como él mismo señala. Sin embargo, nos da una posible ubicación de los ángeles caídos prisioneros, el monte Vinson y otras 6 montañas en la cordillera Sentinel. Ben Nun sigue discutiendo el libro de Enoch y su referencia a los ángeles caídos prisioneros que fueron removidos desde el monte Hermón a la Antártida, Mt. Vinson / cordillera Sentinel. 18:14 Y como un espíritu cuestionándome, el ángel dijo: este es el lugar del final del cielo y la tierra, esta es la prisión para las estrellas del cielo y las huestes del cielo. 18:15 Y las estrellas que ruedan sobre el fuego, estas son los que han transgredido el mandamiento del Señor, desde el comienzo de su ascenso, porque no salieron de sus momentos adecuados. 18:16 Y él se enojó con ellos, y los unió hasta el momento de la consumación de su pecado, en el año del misterio. La referencia de Ben Nun a los ángeles caídos, estando todavía con vida en su prisión en la Antártida, plantea una intrigante posibilidad. El libro de Enoch describe un futuro año del misterio cuando son liberados. ¿Es este un evento que iremos dentro de poco a presenciar? Para una respuesta, podemos empezar por analizar algunos paralelos interesantes entre el análisis de Ben Nun del libro de Enoch y las recientes revelaciones del programa secreto espacial del alertador, Whistleblower, Corey Goode relativo a la Antártida. Al igual que la figura bíblica prediluviana Enoch, Goode dice que también ha sido llevado para presenciar eventos celestes por un grupo recién llegado de extraterrestres altamente evolucionados llamados la Alianza de los Seres Esféricos. Al igual que Enoch, a Goode también se le ha pedido actuar como intermediario para ambas partes en un conflicto celeste o conflicto en todo el sistema solar. Goode dijo que esto comenzó en marzo del año 2015 cuando aceptó el papel como el delegado para la Alianza de los Seres Esféricos en negociaciones en curso entre las diferentes facciones y grupos de la Tierra y de civilizaciones de fuera del mundo. Goode dijo que ha sido llevado a la Antártida 2 veces para presenciar eventos. El más reciente, en enero de 2017, involucró la visualización de los restos de una civilización preadámica que había florecido hasta que llegó una catástrofe global que corresponde con la gran inundación, que destruyó las ciudades costeras y tierras bajas en todo el mundo hace unos 13.000 años. Goode dijo que los preadamitas sobrevivieron mediante la introducción de cámaras de éxtasis en la más grande de las naves nodrizas, de 3 millas de largo que aterrizaron / se accidentaron en la Tierra hace alrededor de 60.000 años, después de que los preadamitas fueran expulsados de la Luna debido a un conflicto con las facciones extraterrestres dominantes allí. Los preadamitas establecieron su principal base de operaciones en la Antártida, y puestos de avanzada en Asia, Europa y América, de acuerdo con Goode. Pronto surgió un conflicto entre los preadamitas y otros grupos extraterrestres de apariencia humana, quienes habían estado llevando a cabo 22 experimentos genéticos con la humanidad de la superficie durante casi 500.000 años. Aquí es donde la relación histórica de Goode resuena con el análisis de Ben Nun del libro de Enoch. Los preadamitas de Goode parecen ser los mismos ángeles caídos, descritos en el libro de Enoch en términos de su entrecruzamiento y o experimentos genéticos con la población humana local.
En el caso del aterrizaje en el Monte Hermón de los 200 ángeles caídos, esto es consistente con la afirmación de Goode que las colonias preadamitas establecidas por toda la Tierra, donde alteraron genéticamente a los humanos locales e instalaron a híbridos en posiciones de liderazgo. En cuanto a los ángeles justos descritos en el libro de Enoch, estos parecían ser los grupos extraterrestres que habían estado llevando a cabo 22 experimentos genéticos de largo plazo que estaban siendo interferidos por los preadamitas. La alianza de seres esfera, en la medida en que han nivelado el campo de juego para las negociaciones constructivas entre los diferentes programas espaciales y facciones extraterrestres, los ángeles caídos y los ángeles justos de hoy en día parecen estar jugando un papel similar al Señor que todo lo sabe mencionado en el libro de Enoch. El análisis de Ben Nun, que los ángeles caídos fueron encerrados en la Antártida, y todavía están vivos, se corresponde con la afirmación de Goode de que los preadamitas están en cámaras estasis en una de sus naves nodrizas masivas enterrada debajo de la plataforma de hielo de la Antártida. Finalmente, Goode reveló que las excavaciones en la Antártida están en marcha, y que las cámaras de éstasis que contienen a los preadamitas han sido encontradas. Los descendientes híbridos de los preadamitas, que están entre las familias de linaje de élite que han gobernado en secreto a la humanidad, están deseosos de tener acceso a las cámaras de éstasis y volver a despertar a sus antepasados. El objetivo de hacerlo parece ser que quieren que los preadamitas vuelvan a asumir de nuevo su anterior posición dominante en los asuntos planetarios, permitiendo así a sus descendientes híbridos salir de las sombras y gobernar directamente sobre la humanidad. Esto sugiere que el año del misterio mencionado en el libro de Enoch, cuando los ángeles caídos son liberados, puede estar muy cerca. Todo esto lleva a una intrigante pregunta. Es el propio Goode una versión moderna de Enoch a quien se le está dando un papel clave en el testimonio y mediar entre diferentes facciones extraterrestres humanas como el delegado de la alianza de seres esféricos, que parecen ser funcionalmente idénticos a la deidad omnisciente descrita en el libro de Enoch. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.